Buenas tardes, queridos discentes. Reciban todos un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a su diplomado en Derecho Procesal Civil, Ley 902. Como siempre, pues, quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes en este diplomado. Como abordamos en la clase primera, esta es la clase segunda, abordamos los puntos, cómo será la temática. Dentro de los materiales de estudio deben de recordar ustedes que tenemos apuntes de la asignatura, manual de recomendaciones, también tenemos manuales de trabajo, lecturas, sentencias, artículos, enlaces, libros y toda una gama de herramientas para que ustedes como discentes puedan estudiar, no solamente se queden con la lección, sino que puedan interpretar e ir más allá del conocimiento establecido por ustedes. En este caso debemos de radicarnos en lo que sería prácticamente el tema número segundo, que es la jurisdicción y la competencia. Todos nosotros debemos de saber que antes de poder entrar a la jurisdicción y la competencia, debemos de conocer nosotros las fuentes del derecho, tanto las fuentes del derecho procesal como las fuentes del derecho de la doctrina, porque esto hace que se asemejen uno de lo otro. Deben de recordar que las fuentes de la doctrina tenemos que prácticamente proviene, por así decirlo, por su finalidad, se clasifica, por su mediatibilidad, por su origen, por su eficacia y por su contenido. Entonces, de eso nace y surge lo que sería la clasificación doctrinal de las fuentes del derecho. Óigase bien. Y las fuentes del derecho procesal, predominantemente, que prácticamente así lo regula el artículo 24 del derecho de la ley 902, debemos de recordar que es la ley, la analogía, la jurisprudencia, principios generales del derecho y la doctrina científica. Y prácticamente con el artículo 24, como fuente del derecho, tenemos la Constitución, las leyes e instrumentos internacionales, prácticamente ahí todos los tratados que Nicaragua ha suscrito, ha ratificado, como el Pacto de San José, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Código de Bustamante, la Convención del Niño. Tenemos muchos tratados que prácticamente nuestro sistema ha venido explorando. Las leyes ordinarias, decretos vigentes, decretos ejecutivos, el reglamento y por último la costumbre. Para por otro entrar a lo que sería la jurisdicción, debemos de recordar y taxativamente su concepto lo dice: potestad administrativa que emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, y que esto lo correlacionamos con el artículo 160 de la Constitución Política, que es donde la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, y el artículo 22 del CPCN, que nos habla prácticamente de lo que sería la jurisdicción, que es la potestad que detenta de manera exclusiva los juzgados y tribunales del Poder Judicial, de ejercer, de juzgar y de ejecutar los juzgados, así como de conocer todos aquellos actos de jurisdicción voluntaria que la ley prácticamente determina. Nosotros debemos de recordar que la potestad de administrar justicia prácticamente es algo constitucional y que lo hace a través de los jueces. Entonces los jueces, por esa razón, es que ellos dicen en nombre de la República de Nicaragua, porque no lo ejercen a título personal, sino que ejercen la administración, la potestad, a través del Estado. Entonces, cuando el juez dice en nombre de la República de Nicaragua, es ahí donde prácticamente comienza a surgir la unificación del artículo 160 con el artículo 22 de la Constitución. Y debemos de recordar que la competencia es el conjunto de normas procesales que distribuyen jerárquicamente entre los diversos órganos jurisdiccionales de un mismo orden el conocimiento de un asunto judicial. Una cosa es que tenga jurisdicción y otra cosa es que tenga competencia. Dos situaciones diferentes. El que tiene competencia, lo primero que tiene que hacer es verificar si esa competencia es objetiva, si es funcional, si es territorial. Entonces, en este sentido, prácticamente comenzamos nosotros a ver la palabra jurisdicción.
Y como nosotros hemos venido viendo, la potestad jurisdiccional es indivisible. ¿Qué significa que sea indivisible? Suficiente para que un órgano conozca de una pretensión determinada, sino que sea preciso una norma que le atribuya ese conocimiento que prácticamente la norma le está dando. Ahora, nosotros aquí vemos también dentro de las láminas, tenemos algo que se llama los postulados constitucionales. Lo quise así a rasgo rápido, quise poder enumerarlo. Recuerden que hay una justicia como valor, la legitimidad democrática y la unidad y exclusividad jurisdiccional. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución, la justicia es un principio de la nación nicaragüense. Entonces es como una justicia como de valor. Dentro de la legislación democrática, la justicia emana del pueblo y por el Poder Judicial, 158 de la Constitución. Y la unidad y exclusividad jurisdiccional, prácticamente que es el 159 de la Constitución, que serían las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo ya ejecutado. Ya, dentro de las extensiones de los límites de la ley, que está regulado en el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, ahí lo que nosotros vemos, ese artículo, tenemos que concatenarlo con el artículo 138, párrafo 9, 139, 148, inciso final, 151, inciso 1, 154, 162 y el 172 de la Constitución Política de Nicaragua prácticamente. Y caeríamos a lo que sería y lo que nos interesa de este diplomado, que sería la competencia. La competencia prácticamente que es el ámbito concreto en que la ley faculta a un funcionario judicial para ejercer la jurisdicción. El artículo 11 de la ley orgánica del Poder Judicial indica que los juzgados y tribunales ejercen su competencia exclusivamente en los casos que la ley le atribuye. Entonces, ¿cuáles son esos casos que la ley le atribuye? Es lo que yo le venía diciendo. Hay una competencia objetiva, hay una competencia territorial, hay una competencia funcional y también aparece lo que sería la competencia especializada. Vamos a irnos a hablar exclusivamente una por una de estos tipos de competencia. Debemos de recordar que la competencia objetiva es prácticamente lo que es materia asignada. Para ello, el artículo 28, que es donde se fija la cuantía, ese artículo lo van a concatenar con el acuerdo número 30 de la Corte Suprema de Justicia que emitió el 5 de abril del 2017. Entonces, el artículo 29 es donde habla acerca de la competencia objetiva o básica. En este caso nos iríamos relativamente al artículo 390, que es prácticamente el artículo que habla de los procesos declarativos. ¿Cuándo conocemos nosotros que es una competencia objetiva? Cuando prácticamente lo encontramos dentro de los numerales 391 y el 392. La competencia objetiva se clasifica en dos: en el proceso ordinario y en el proceso sumario. Es decir, objetivo, un juez que conoce de distrito y un juez que conoce de local. Juez de distrito ordinario, juez local sumario. Ahora vamos a entender nosotros, en base al artículo 29, qué es lo que le corresponde, dice en primera instancia, a los juzgados de distrito. Debemos de recordar que el artículo 29 dice exclusivamente en el primer párrafo: corresponde a los juzgados de distrito del conocimiento en primera instancia. Bueno, me imagino que están con su CPC en mano, así que vayamos directo al artículo 29 de la ley 902. Vean lo que dice el primer inciso: las materias que no sean competencia de un juzgado específico. Si no es de un juzgado específico, es competencia objetiva. Vámonos exclusivamente al artículo 30. Vámonos al artículo 30 y ahí tenemos prácticamente lo que sería las pretensiones civiles, ¿ya?
En aquellos departamentos donde exista más de un juzgado, la Corte Suprema de Justicia podrá atribuir de manera exclusiva a alguno de ellos el conocimiento específico en determinadas materias. Bien, las materias señaladas para el ámbito del proceso ordinario y que dispone este código y aquellas de cuantía inestimable. Es prácticamente lo que veníamos hablando del 391. Y tenemos tercero, las pretensiones cuya materia no estén comprendidas en el ámbito del proceso ordinario ni del sumario, conforme a la cuantía de la Corte Suprema de Justicia. Ese artículo, esa parte, lo vamos a concatenar con el infine del artículo 391, que dice tácitamente: se decidirán en el proceso ordinario aquellas pretensiones cuya materia no esté comprendida en los numerales anteriores en el ámbito del proceso sumario, conforme a la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes ven, hay una lista taxativa que un juez de distrito conoce, como la tutela judicial de derechos fundamentales, la tutela en materia de publicidad, pretensiones colectivas, impugnación de acuerdos sociales, condiciones generales, y ahí viene hablando de cancelación de asiento registral, acción reivindicatoria, falsedad del instrumento público, nulidad, rendición de cuentas. Pero aquí hacen falta, por lo menos hace falta la simulación del acto jurídico, fraude en los actos jurídicos, acción de pago, pero esas pretensiones se van a determinar por la cuantía. Por esa razón, automáticamente nos vamos a lo que sería el acuerdo fijado por la Corte Suprema de Justicia con el artículo 30. De 1 a 50.000, proceso monitorio. De 50.001 a 200.000, juzgado local. De 200.000 en adelante, juzgado de distrito. Entonces, aquí, como veníamos nosotros recordando en la clase anterior, hablamos nosotros de proceso ordinario de mayor cuantía y proceso ordinario de menor cuantía. El proceso ordinario de mayor cuantía son las que están estipuladas en el 391. Ya, ahí son las que están estipuladas. Y proceso ordinario también de menor cuantía son las que están estipuladas ahí. Pero ¿qué nos diferencia una de la otra? La cuantía. Porque puede ser de que dentro de los 15 numerales que tiene el 391, la pretensión que usted pretenda interponer ante el juez para buscar la tutela judicial efectiva no aparezca ahí. Y usted cree que es un ordinario. Porque una de las características propias es que hay que determinar la demanda. Determinación de la pretensión. Si yo no determino la pretensión, no voy a poder saber si es objetiva, ¿ya? Es decir, por materia. Una vez yo he determinado el valor del objeto litigioso, entonces automáticamente yo voy a saber si es ordinario, un ordinario de menor cuantía o un ordinario de mayor cuantía. Ya sabemos que si es un ordinario de menor cuantía, no podrá tener el acceso a poder ir al recurso extraordinario de casación, porque entonces ahí ya se quedaría ante el Tribunal de Apelaciones. Entonces ahí vemos nosotros que la competencia es obligación del juez revisar su competencia. Su observancia acarrea una nulidad. Así lo establece el 31, el 33, el 42, el 213.1 y 2 del CPCN, que el 213 prácticamente ya nos está hablando acerca de las nulidades. Como ahí venimos viendo y como prácticamente se lo venía explicando, la competencia objetiva prácticamente hay que asociarla con el artículo 29, 391 y 392. 391 ordinario, 392 juzgado local, sumario. Presupone, como dice la lámina, la existencia de variedad de tribunales del mismo tipo, primera instancia, y toma como base bien la cuantía, bien la materia de las pretensiones. Por eso es importante determinar el bien objeto litigioso. Debemos de recordar también que en el 420, vámonos al 420, prácticamente el 420, aquí lo tenemos, que es la procedencia y los requisitos. Ahí entonces nos hace una clasificación de los requisitos taxativamente. Y si ustedes ven el 421 que habla acerca de los anexos,
en el inciso 6 exclusivamente, dice los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa cuando sean estimables para efectos de competencia y procedimiento. Entonces ahí vemos que se tiene que prácticamente hacer la valoración litigiosa para poder nosotros presentar la demanda, ya sea en un ordinario o sea en un sumario. Lógicamente que por materia, independientemente de la cuantía, independientemente si se pasa de los 200,000, ya la prescripción extraordinaria, por ejemplo, independientemente lo va a conocer un juez local, independientemente. Eso es, como les decía yo, la cuantía se fija para los que no se encuentran ni en el 391 ni en el 392 taxativamente. Pero el último inciso que habla acerca de la cuantía que es fijada por la Corte Suprema de Justicia, conforme eso que sería el acuerdo número 30 de la Corte Suprema, si usted ve que su pretensión pasa, por ejemplo, los que no se encuentran en los numerales anteriores, del 391 y 392, como por ejemplo la simulación del acto jurídico que regulado en el 2220 del Código Civil, entonces usted lo va a hacer, la va a presentar como una demanda, pero va a estar determinada por la cuantía del valor del objeto litigioso de lo que usted vaya o pretenda realizar. Ahora, si ustedes ven ahí en la lámina, se lo he venido explicando de manera rápida, juzgado de distrito dice materias que no sean de un juzgado específico, es decir, la especialidad. Si ustedes ven, una de las especialidades del proceso ordinario es la tutela de derechos fundamentales. Esa es una de las especialidades que tiene el ordinario. Materias señaladas para el proceso ordinario, cuantía inestimable. Estén determinadas en un proceso ordinario ni sumario, pero sean de mayor cuantía. Se pasa desde la cuantía determinada el valor del objeto de litigioso. Si se pasa de los 200,000 es ordinario. Si está menos de los 200,000 es sumario. Y con el juzgado local igual pasa, materias del proceso sumario sin importar la cuantía. Es decir, dentro del 392, repito, dentro del 392, donde habla acerca de por ejemplo, el segundo del 392, que estamos hablando de las pretensiones posesorias. Dentro de las pretensiones posesorias, recuerde que se encuentra el amparo, la restitución, el restablecimiento, la obra nueva, la obra ruinosa. Entonces, prácticamente, independientemente, si se pasa de la cuantía, lo va a conocer un juez local, independientemente. Propiedad horizontal, independientemente del valor, sea más de los 200,000, lo va a conocer un juez local. Ya entonces tenemos competencia objetiva, les decía, por razón de la materia, ¿ya? Y que estén enumeradas taxativamente. Ahora, para que nosotros podamos determinar la competencia funcional, debe de tener la existencia de etapas o fases para determinar qué órgano es el que verdaderamente debe de conocer. Corresponde conocer a cada acto del proceso y en cada momento, y solo puede configurarse cuando ya han sido determinadas las competencias objetivas y territoriales. Es decir, dentro del ámbito de la aplicación, los incidentes, la incidencia, aprobar o homologar acuerdos o transacciones, llevar a efecto resoluciones judiciales, autoprovidencia, las ejecuciones, cuestiones sucintas por vía reconvencional. Es decir, principio que quien conoce de lo más, pues conoce de lo menos, y que también eso lo vamos a ver cuando miremos la clase de la acumulación. Entonces, que si un juez de distrito puede conocer de una pretensión del local, entonces bajo el principio, ¿verdad? Quien conoce lo más, perfectamente puede conocer de lo menos. Y aquí cuando nosotros hablamos prácticamente de lo que sería la competencia funcional, estamos nosotros estamos aquí determinando que si no se encuentra en el ordinario, si no se encuentra en el sumario,
pero no logramos encajar prácticamente lo que sería en cuál de los dos. Entonces ahí ustedes pueden ver en el artículo 32 del CPCN, que habla acerca de las extensiones. Los jueces, en el último párrafo dice: los jueces o juezas locales no podrán conocer de las cuestiones que susciten por la vía de reconvención o compensación, cuando el reconocimiento de esta atienda a su cuantía correspondiente a un juez de distrito. Entonces ahí tenemos una limitancia, prácticamente una limitancia en lo que sería la competencia funcional. Ya, entonces todo esto va de la mano con los juzgados y tribunales que tengan competencia para conocer de un proceso, que también para conocer las excepciones que propongan sucintamente. Dentro de la competencia territorial, aquí vienen dos fases importantes. Sería la sumisión tácita y la sumisión expresa. ¿Por qué la sumisión tácita y la sumisión expresa? Porque entonces ahí es donde nosotros vamos a ver prácticamente lo que serían los fueros. Los fueros convencionales, los fueros legales especiales, ya, entonces vamos a ver cada punto de ellos. Para los fines procesales, no será válida la sumisión expresa contenida en contratos o que contengan condiciones. Eso no. O cláusulas especiales para una de las partes, incluidas dentro de aquella la renuncia al domicilio o cualquier otra cláusula que violente el principio de igualdad constitucional. Estas cláusulas simplemente se dan, debemos dejar por no puestas. Entonces, dependiendo del territorio, vamos a comenzar a ver. Y es ahí donde caben, dentro de la competencia territorial están las reglas, que serían los fueros, como les venía diciendo. Ahí tenemos los fueros convencionales y los fueros legales. Dentro de los fueros convencionales, que prácticamente están regulados en el artículo, los fueros convencionales están regulados en el artículo 34, que comienza con los fueros generales de las personas naturales. Y es ahí donde entramos al punto. Fueros legales de personas naturales. Y ahí tenemos el domicilio. Y debemos de recordar que el domicilio determina la competencia de las autoridades que deben conocer de la demanda y ante que ella se debe de entablar, salvo las que disponga la ley, es decir, la competencia territorial, ya dependiendo del domicilio del demandado. Ahora, dentro de los fueros de las pretensiones personales, tenemos nosotros que hacer hincapié en lo siguiente. Número 1, el artículo 36 del CPCN, que nos habla de las personas individuales. Cuando uno pretende interponer la demanda correspondiente, entonces aquí viene lo siguiente: el del domicilio de la parte demandada. Ahí es el primer lugar donde nosotros debemos de interponer la demanda, en el domicilio de la parte demandada, dentro de la competencia territorial. Si no se encuentra dentro de la competencia territorial el domicilio de la parte demandada, en defecto del anterior, comienza a decir, el lugar donde se celebró el contrato, entonces ahí va a estar en dependencia, va a caer en dependencia del tipo de pretensión que sea en el caso concreto. A falta del anterior, el lugar en que ha de cumplirse la obligación. Entonces ahí se viene dando prácticamente, si no es una, es la otra, si no es la otra, es la subsiguiente, y ahí va sucesivamente. Cuando la demanda sea dirigida simultáneamente contra dos o más personas que residan en los lugares de diferentes, o sea que uno viva en un municipio, el otro en otro lugar, y esté obligado, mancomunado solidariamente, no habiendo dado lugar, estimando para el cumplimiento de la obligación, será juzgado competente del domicilio de cualquiera de los demandados, a elección de la parte demandante, independientemente en las obligaciones solidarias y mancomunadas, independientemente del domicilio, el que la parte elija, lógicamente dentro de las pretensiones personales. Ya, entonces ahí entraríamos a hablar de muchos, lo que sería los fueros, ya les digo, en lo que sería prácticamente los litisconsorcios, exacto, ahí entraría prácticamente lo que sería los litisconsorcios. Entonces ahí es cuando nosotros prácticamente comenzamos y abordamos
los puntos extraordinarios. Entonces, como les venía comentando, prácticamente los fueros de las pretensiones personales, ahí están en el 36, y si no es uno, es el otro, si no es el otro, y ahí va sucesivamente. Ahora, cuando las pretensiones son mixtas, que prácticamente están en el 37, en la demanda por pretensiones reales y mixtas, ahí nosotros vemos viendo que la demanda tiene 4 puntos, por así decirlo. Número 1, para poder presentar la demanda con pretensiones reales o mixtas, es de muchas pretensiones, debe ser lo primero, el domicilio de la parte demandada. Si no lo sé, en defecto de el del anterior, el lugar donde se debe cumplir la obligación. Si no conozco dónde se debe cumplir la obligación o el contrato no lo dice, lo calla, a falta del anterior, el lugar donde se contrajo la obligación. Y por último, en defecto del anterior, el lugar donde se encuentre la cosa reclamada. Entonces hay que ir agotando prácticamente esas vías correspondientes. Si no es la una, es la otra, pero hay que venirla agotando. Si el inmueble si el inmueble o inmuebles que son objeto de la pretensión real estuviesen situadas en diversos lugares, será cualquier competente el juez que conozca de esa pretensión. Y aquí cae también lo que serían los fueros legales especiales. ¿Por qué los fueros legales especiales? Caben aquí en los fueros legales. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la competencia imperativamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Y ahí tenemos nosotros prácticamente 14 numerales. Y ahí habla acerca de la rendición de cuentas, donde se debe interponer, dicen, el domicilio del demandante, poderdante o dueño de los bienes o el lugar donde se desempeña la administración, la obligación de la garantía o complemento de las anteriores, en el juzgado competente que le corresponde conocer, la obligación principal o donde recayera. Por ejemplo, en los procesos de sucesiones, que habla el de la jurisdicción voluntaria, lógicamente que ahí es por cuantía. Ya, si es sumaria, si es local, o si es ordinario. Pero también, ¿dónde se va a interponer? Ahí entonces podemos agarrar los fueros legales especiales, donde tuvo el último domicilio la persona, donde hubiese tenido su último domicilio en el extranjero, o donde estuviese la mayor parte de sus bienes. Entonces, dependiendo de esas 3 fases, nosotros perfectamente podemos interponerla. Por ejemplo, los procesos de materia de propiedad horizontal, será competente el juez del lugar donde esté ubicado el inmueble. Y ahí, la cesación o retardación de contratos de adhesión, el lugar donde se hubiese realizado la adhesión, y ahí va sucesivamente a lo que nosotros venimos hablando, de los fueros convencionales, que es la sumisión tácita y la sumisión expresa, y los fueros legales, que son los fueros generales y los fueros especiales. Y aquí tenemos nosotros prácticamente una clasificación de lo que serían los fueros legales, y ahí tenemos los fueros especiales y los fueros generales. Y nosotros vemos ahí en los fueros especiales, para presentar la demanda, son preferencias las generales que habla el artículo 38, ya, que son las específicamente, y con los fueros generales tenemos que primeramente que partir del domicilio y también según el tipo de pretensión, que es real o mixta. Si son reales o mixtas, tenemos las acciones personales y tenemos las acciones reales. Y con el domicilio, los fueros de las personas físicas y los fueros de las personas jurídicas sin entes y sin personalidad. Bueno, ahí prácticamente estaríamos terminando lo que sería la explicación sucinta, ¿verdad?, de lo que sería lo concerniente al tema número 2, que es la jurisdicción y la competencia, y que conforme los temas vayan avanzando, nosotros vamos a ir profundizando en cada uno de ellos y vamos a venir viendo en qué momento procesal caben los fueros legales, caben los fueros especiales, caben los fueros generales, y entonces en qué momento hablamos de sumisión tácita y sumisión expresa. ¿Por qué no le impugné? Porque tuve que haberle impugnado, porque me sumé a esa competencia territorial y prácticamente no lo dije nada. Reciban todo un cordial saludo y la clase lógicamente va a estar siempre
colgada ahí, las tareas hay que presentarlas para poder adquiriendo conocimiento. Recuerden que pueden hacer uso de los libros que cuenta la plataforma, las lecturas guiadas y también lógicamente los videos y algunas sentencias judiciales. Reciban todo un cordial saludo y nos vemos el próximo día de clase. Creo que hoy es jueves, creo que cae martes. Entonces martes de la próxima semana prácticamente iniciaríamos con el tema de la recusación, la atención, la prejudicialidad y la declinatoria. Reciban todo un cordial saludo y pasen buenas tardes.